Buenas noches, amigos. Muchas gracias a los que están conectados desde Europa y feliz que estén participando con nosotros. Nuestros ciclos de charlas acerca de la filatelia juvenil viene con una secuencia y en esta ocasión la dejamos como desafíos actuales y nuestro compromiso con el futuro. Para eso, he invitado el día de hoy a nuestra amiga María Elisa Abad Suárez, conocida como Marila, presidenta de la Comisión de Juventud de FESOFI, vicesecretaria de FESOFI, monitora de juventud, Jurado Nacional de Juventud. Muchas gracias, Marila, por tu participación. Empezamos. Hoy queremos hablarles sobre el tema que combina historia, cultura y futuro, que es la filatelia juvenil. La filatelia, más que una afición, es una forma de preservar la historia, la cultura y la identidad de los pueblos, involucra a las nuevas generaciones y es la clave para dar continuidad. Por ello, exploraremos los desafíos que enfrenta y cómo podemos, ¿verdad? Y cómo podemos contribuir a su fortalecimiento identificando los principales desafíos de la filatelia juvenil. Para ello, pues está la falta de interés generacional debido a la competencia con tecnologías y redes sociales, además que no hay cultura del correo con envío de las cartas. Escasa presencia en entornos educativos, no hay programas escolares que la incluyan. Accesibilidad económica, que es la dificultad para adquirir materiales o asistir a las exposiciones. Digitalización limitada, ausencia de plataformas atractivas para jóvenes y falta de mentores, escasez de adultos que guíen y transmitan la pasión. El objetivo de esta presentación es entender qué obstáculos enfrenta la filatelia entre los jóvenes, qué podemos hacer para superarlos y cómo cada uno de nosotros puede aportar a su crecimiento, proponiendo acciones concretas para su desarrollo como la educación y divulgación en talleres, colegios, bibliotecas, ferias, en fin. Modernización, creando contenido digital atractivo, videos, apps, redes sociales. Mentoría, formando redes de apoyo entre filatelistas adultos y jóvenes. Iniciativas inclusivas como los kits o los kits escolares que llamo yo, concursos, exposiciones juveniles y otros. Y la conexión internacional, la idea es fomentar intercambios con clubes juveniles de otros países. La filatelia no es solo coleccionar estampillas, es una ventana al pasado, una forma de entender el mundo y sus cambios. Y los jóvenes de hoy tienen miles de estímulos digitales. La filatelia, en cambio, requiere paciencia, curiosidad y guía. Además, no está presente en los colegios, ni en las redes sociales, ni en las apps. Y muchos no tienen a alguien que les enseñe estos que son los desafíos que debemos afrontar. ¿Qué podemos aportar nosotros? Promover los talleres y charlas en colegios, crear contenido digital atractivo, formar redes de mentoría, ofrecer los kits y los concursos juveniles y fomentar el intercambio internacional, entre otros. Cada uno de nosotros puede ser parte de esa solución y no se trata de grandes inversiones, sino de voluntad y creatividad. En este caso, te presento aquí lo que hemos elaborado o lo que hemos realizado, que son los talleres en los colegios llevando muestras y luego con los niños que se muestran interesados, ya llevarlos a unas clases extracurriculares, organizando los clubes escolares y guiándolos para que sean nuevos coleccionistas. Organizando este tipo de exposiciones, la idea es darles la importancia que ellos se merecen. Y aquí hay un simple ejemplo de esto. En una exposición que realicé aquí en Bogotá, hicimos una exposición en un museo y la calle de honor con las que lo recibieron fue la de la Guardia Presidencial vestida con trajes de época.
Estuvo el corte de cinta también con los niños como protagonistas. Los invitados especiales fueron muchos niños de varios colegios y no podía faltar el palmarés también de todo el proceso. Em, la idea es que con esto también se organicen los conversatorios, cursos de monitores, charlas o conferencias en bibliotecas, universidades, entidades y distintos sectores económicos para atraer a otros jóvenes y con más poder adquisitivo. En este caso, tuvimos conversatorios y charlas y conferencias en empresas eh, a un nivel alto de personas. Y aquí pueden ver también el curso de monitores con excelentes maestros como Paco Gilaver y Miguel Ángel García. Ellos formaron un grupo de monitores en Colombia. Hay jóvenes que ya están haciendo cosas increíbles, solo necesitan que los veamos, los apoyemos y los conectemos. Nuestro compromiso es con ellos y para eso ser mentores activos, abrir espacios, modernizar nuestras prácticas y promover la filatelia como herramienta educativa. Como comunidad filatélica tenemos el conocimiento, la experiencia y los recursos, solo falta el compromiso. ¿Por qué la importancia de la filatelia juvenil? Porque preserva la historia y la cultura, desarrolla pensamiento crítico y curiosidad, asegura la continuidad del coleccionismo. Y la filatelia juvenil no es solo una afición, es una herramienta educativa, cultural y emocional, y es nuestra responsabilidad preservarla. La filatelia juvenil enfrenta retos, pero también oportunidades. Con compromiso, creatividad y colaboración podemos asegurar su continuidad. Los invito a que juntos construyamos el puente entre la filatelia de hoy y la de mañana. Cada sello guarda una historia y cada joven puede ser su próximo narrador. Gracias por su atención. Les, les, les cedo la palabra a nuestra invitada especial porque ella tiene mucho que contar al respecto. Muchas gracias. ¿Dejo de compartir? Adelante, adelante, Marila. Hola, buenas noches. Ahora aquí desde España estamos en dos continentes diferentes, 2 horas diferentes, 2 días diferentes. Vosotros estáis en el 14, nosotros ya en el 15, pero nos une la misma ilusión que es la filatelia juvenil. Les tengo que agradecer a Rocío, pues que me animase a participar, pero en cuanto me dijo que era de filatelia juvenil, es mi debilidad, entonces aquí estamos. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, es un placer ver a los que conocí presencialmente cuando me fui a Argentina hace 2 años. Entonces, todos son satisfacciones por ahora. Espero que la vuestra sea también después de escuchar lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, os voy a hablar un poquito de la filatelia juvenil en España, cómo ha sido hasta ahora, por qué acercar a los niños a la filatelia, cómo acercarlos, y en el caso de cómo acercarlos he optado por pues, contar un poco la experiencia que he tenido personalmente como profesora, por un lado, y como miembro de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense, por otro. Contaros qué nos ha funcionado, por si le sirve a alguien lo que nos ha funcionado, y al final, ¿qué necesitamos hoy? Que al final sigue siendo lo mismo que acaba de decir Rocío. No voy a inventar nada nuevo, pero para ver que de los dos lados del Atlántico que tenemos las mismas ilusiones y las mismas ideas, ¿no? Entonces, la filatelia juvenil en España, ese es nuestro logo, que es muy chulo, ¿eh? Y lo primero que voy a presentar a la Junta Directiva de la Federación Española, porque es la que está llevando el fuerte de esta historia y el que está guiando a los juveniles a través de las federaciones que estamos ahí. Entonces, esta junta directiva en este momento está aquí con los dos presidentes de honor, Fernando Aranaz y Miguel Ángel García, el nuevo presidente que tenemos desde el año 2023, José Antonio Arruego, vicepresidente José Pedro, que lo tenemos ahí con nosotros, con lo cual es un honor que se haya permitido levantarse hasta ahora para escucharme, para escucharnos a todos. Eh, el tesorero Juan Panés, el vicetesorero Alfredo de Miguel, el secretario Rafael Acuña y bueno, la que os está hablando, soy la vicesecretaria. Dentro de la federación tenemos la
Comisión de Juventud, que en este momento, desde este año, estoy yo de presidenta. El que podía hablar de esto es José Pedro, que lleva un montón de años llevándola, pero bueno, me he echado la patata caliente para mí. Y está Andrés Ordóñez, José Pedro, Juan Carlos, eh, Juan Carlos ¿y cómo es? El Ricardo. otro- Y Ricardo, justamente, no me salió el nombre, y Ricardo. Entonces somos los que estamos ahora en la Comisión de Juventud, pero esto ha empezado con una historia. En el año 1968 se constituyó la Delegación Juvenil de FESOFI. Empezaron a llevarla Antonio Benet, Alfonso Luezas, Antonio Benet de nuevo, José Montaner. Y en el 1991 llegó Miguel Ángel Fernández, que se irrumpió ahí, entonces pegó un cambio enorme en la Comisión de Juventud que terminado su periodo en el 2007 pasó a José Pedro. Fijaos, lleva desde el 2007 hasta el 2025, con lo cual todo lo que os estoy contando formó parte de él, ¿no? Todo lo que la mayoría de las cosas que aparecen aquí. Y ahora me ha tocado seguir a mí. Entonces, ¿qué ha hecho España en la filatelia juvenil? Pues ha formado monitores, esta es la foto de un curso de monitores, ha organizado concursos de dibujo en los que después se han sacado sellos, ha hecho un programa de correspondencia epistolar, que era una iniciativa que fue de la Comisión de Juventud, diseñado por José Pedro y por Miguel Ángel, y según una idea de Segundo Mesado, que era el que llevaba correos la sección de filatelia de correos y telégrafos en ese momento, y era promovido por el Ministerio de Educación, porque se envió cartas entre colegios que en el que el precio del envío era menor, ¿no? Era menor del que había. ¿Qué más se ha hecho? Pues publicaciones que están todas reunidas en estos enlaces que ahí están puestos. Y aparece este libro de voy a montar mi colección, que según hemos revisado, ¿verdad? El otro día, resulta que todo es aplicable a día de hoy, salvo la división por las edades de los niños, que eso varía, pero se está utilizando un montón este libro para los jóvenes para empezar sus colecciones. La Filatelia de Juventud, que aparece una sección en el Ecofilatélico, lleva 20 años, tiene más de 5.000 páginas. Y bueno, la podemos resumir con un tratado de filatelia temática y de historia postal. Puede verse todo reunido en estos enlaces que aparecen por ahí, que está llevando Miguel Ángel la labor de recopilarlos, pedirnos a todos información, pero recopilarlo todo ahí, ¿no? Entonces, en esa sección, en los últimos años, es José Pedro el que ha llevado el peso de ella también. Eh, Se han hecho una serie de exposiciones que sería una exposición itinerante desde el año 98 hasta el 2005. Estaba organizada por la Comisión de Juventud, patrocinada por Correos, con la colaboración también de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Anfil y la Fundación Albertino de Figueiredo. En ese momento, su monitor, Felipe Villamartín, que es el que aparece aquí con un grupo de chicos en una de las exposiciones, bueno, en la exposición de mi cole, claro, tengo que tirar para casa, ¿no? El cole en el que estoy yo. Entonces, pues estuvo durante 8 cursos académicos, realizó 220.000 kilómetros con la exposición, recorrió 261 localidades, 125.632 escolares lo escucharon, 5.925 profesores, 910 centros educativos, con lo cual es una cantidad enorme y era un proyecto muy chulo que luego tuvo una continuidad. Apoyó durante 6 campañas a la correspondencia epistolar y el Correo Español emitió 88 sellos de los que se podía mandar de un centro a otro con precio menor de la tarifa establecida. Después de esta, empezó ahí el proyecto más ambicioso como programa pedagógico de Correos y FESOFI, que era patrocinado por Correos y organizado por la Comisión de Juventud. Y en este periodo lo que se añadió es que en cada centro lo que, lo que le llegaba era un sello, ¿eh? Se hacía un concurso de dibujo sobre la localidad y sobre eso hacía Correos un sello y también para el centro. Fue del año 2006 al 2012, llevaba un tipo de formación, un tipo de vitrinas y un tipo de colecciones diferentes que en el 2013 se cambiaron y resulta que se enviaban un montón de cartas. Estas dos imágenes corresponden a la exposición del año 2023 que, bueno, acabó en mi ciudad. Entonces, ahí estamos junto con Marta y con nuestros filatelistas jóvenes y con el monitor que estuvo en el último periodo, que fue el que llevó la marcha de todo esto. Entonces, este programa tan ambicioso, tan bonito y en el que llegaba a tantos jóvenes, se ha suspendido en el año 2023 por problemas políticos de correos que no pueden patrocinar cosas y demás. Y entonces, siempre seguimos con la esperanza de que en algún momento, de alguna manera, se pueda continuar, porque la verdad fueron unos años
excelentes de difusión de la filatelia juvenil. Aparte de eso, pues exposiciones, ¿no? Las exposiciones que se hacen en España fueron a nivel nacional, se hace la Juvenia, empezó en el año 71 en Barcelona, en el 72 en Valencia, a partir del año 73 cogió ya el nombre oficial de Juvenia, se celebra cada 2 años, los años impares. Desde el 93 incorporó la participación de otros países, de coleccionistas y de jurados de otros países, que contribuyeron a que los españoles aprendiésemos también de los que venían de afuera, ¿no? Fue una colaboración, pues una colaboración muy bonita entre países diferentes. Desde el 2023 se pasa a celebrar junto con la Esfilna, que es el Campeonato de España de Filatelia de los adultos, digamos, pero con unas sedes diferenciadas, ¿no? Este año se va a celebrar en Cádiz y ya hay medio centenar de colecciones de juveniles que van a participar. En cuanto a nivel mundial, se celebró la Exposición Mundial de Filatelia, la FIP de España 2000 en Madrid, y recibió a más de 60.000 alumnos de 412 colegios con visitas guiadas. Y después había 6.000 visitas libres mal. Fueron atendidos por un montón de monitores y de guías que participaron en ella. Y hubo la Mundial Juvenil FIP en el año 2002 en Salamanca. Tenía más de 800 cuadros, estaban en puestos en 250 colecciones de 41 países diferentes. Y ese año se celebró el primer Congreso Mundial de Filatelia Juvenil ahí en Salamanca, coincidiendo con la exposición. Otra parte importante es la difusión y la promoción. Y desde el año 91, Miguel Ángel García, Manuel López Calciz, José Pedro Gómez Agüero y Francisco Gilaber, tristemente ya no lo tenemos con nosotros, ha participado en todos los programas que había de promoción juvenil. Entonces, ellos habían impulsado pues, exposiciones, talleres, publicaciones, programas informáticos que también se hicieron, cursos de monitores y exportaron a Iberoamérica y a Europa sus experiencias, como decía Rocío, que habían estado ahí Paco Gilaber y Miguel Ángel. Entonces, he recuperado esta fase, esta parte de filatelia de juventud, que corresponde al Eco Filatélico y Numismático del noviembre de 2009, en el que pone que la Comisión de Juventud ha estado en Colombia, con lo cual entre ese lío de niños que hay ahí, pues está Paco Gilaber. ¿Qué ha pasado con esos jóvenes que hasta ahora han aparecido? Pues el trabajo que se ha realizado con esos jóvenes ha llegado a tener colecciones juveniles en la mayoría de las exposiciones locales, en las territoriales, a tener colecciones con excelente palmares en competiciones nacionales, binacionales e internacionales relacionadas, o sea, organizadas por la FIP, por la FEPA o por la FIAP. De hecho, nuestros chicos han estado en Juvenex, ahí en Argentina, hace poquito. Tener adultos coleccionistas que iniciaron como juveniles, por ejemplo, Ruth Ordóñez, que cuando pasó de juvenil a adulta siguió con sus oros en la caza, necesidad, deporte o exterminio, o José Carlos Rodríguez Piñero, que también continúa con oro ahora que ha pasado a adultos. Sus colecciones de juveniles tenía un nivel que ahora en adultos siguen manteniendo sus palmares. También, ¿qué nos ha llevado a que tengamos adultos que ahora, jóvenes filatelistas que ahora son adultos y que son comisarios, jurados, miembros de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal, que se iniciaron ya como juveniles? Y tener adultos dedicados profesionalmente a la filatelia. Por ejemplo, Joaquín García, que trabaja en una importante editorial filatélica, Fernando Martínez, que es directivo en una casa de subastas, o Eugenio de Quesada, que es editor filatélico. El trabajo también ha llevado, este trabajo con los jóvenes ha llevado a que tengan puestos de relevancia en la filatelia. Por ejemplo, Estanislao Pan Alfaro, que hace poquito ha fallecido, Tanis, pues ha sido presidente de la Comisión de Temática de FESOFI, ha presidido el Club Filatélico de Scouts y Guías y la Federación Internacional de Organizaciones de Filatelias Scouts y Guías, y presidente de la Federación Centro. Creo que a diferencia de algunos de los países, en España tenemos diferentes federaciones por zonas que luego se unen en la Federación Nacional. Bueno, pues él tocaba la Federación Centro. Y Alfredo de Miguel, que en este momento es viceadministrador de FESOFI. Este es muy joven, entonces tiene tiempo de ser esto y mucho más, llegar mucho más allá. ¿Por qué acercar la filatelia a los niños? Aquí no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? El por qué, por qué tenemos que acercarla y por qué él es bueno para los niños es lo que todos sabemos, pero bueno, lo repasamos, ¿no? Y coleccionar es beneficioso desde el punto de vista psicológico, permite desarrollar habilidades y actitudes que son muy positivas para el individuo, como el orden, la constancia, la observación, la paciencia, la memoria, la organización, la clasificación, el respeto, el espíritu analítico de observación, porque lleva directamente al coleccionista a ser metódico y a cuidar sus pertenencias, porque fomenta un aprendizaje que es activo y productivo en un marco intergeneracional. Pero luego hay otros porqués
que son tal vez un poco más egoístas, ¿no? Necesitamos que los niños se acerquen a la filatelia porque la presencia de los jóvenes filatelistas renueva la energía en las reuniones y en las exposiciones, ¿no? Da vida, porque cada niño que entra a la filatelia es un futuro guardián de nuestra historia en miniatura, porque son el futuro de nuestra afición, serán nuestro relevo. Y la razón más importante es para que nuestras sociedades tengan continuidad. Aquí, esta imagen es de la sociedad en la que yo estoy, la Sociedad Filatélica Miño. Al fondo tenemos allí al presidente, José Barros. Aquí en primera línea, Pilar Gallego, que tampoco la tenemos ya con nosotros. Hasta sus 91 años estuvo coleccionando y animando a los niños. En ese momento estaba compartiendo ideas en las colaboraciones de uno, mirándoles y demás. Y todos estos niños que veis por aquí, a día de hoy, siguen siendo coleccionistas. Estos que aparecen por ahí. Con lo cual, eso, y tenía que nombrar a Pilar porque fue una pionera en su tiempo, formó parte de la junta directiva de nuestra sociedad en un tiempo que era una misión solo de hombres, entonces creo que las mujeres gallegas que estamos ahí en la filatelia se lo debemos a ella, porque sin esos pilares, sin los que nos precedieron, no podríamos estar aquí hoy, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Y cómo podemos acercar la filatelia a los niños? Hay una frase de Juanjo Vergara, un pedagogo español, que dice que solo se aprende lo que emociona y solo se enseña lo que seduce. Entonces, por nuestra parte, los filatelistas está claro que si solo enseña lo que seduce, seducidos estamos, porque si no estábamos aquí y hoy a estas horas y estas cosas raras, creo que tampoco, ¿no? O sea, seducidos estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Emocionar a los niños porque solo se aprende lo que emociona y solo se enseña lo que seduce, con lo cual nuestra parte está hecha, tenemos que buscar cómo emocionar a esos niños para que se incorporen a nuestras cosas. Y entonces ahora os cuento la experiencia de, como profe en un centro educativo. Pues en este caso, este es el colegio en el que yo estoy, funciona desde el año 1961, la ubicación actual que tiene. Y en el caso de profesores, tuvimos la santa suerte de tener a don Joaquín Lorenzo Fernández, fue cofundador del colegio y cofundador de la Sociedad Filatélica, con lo cual aquí él ya unía las dos pasiones que a mí me unen, que son la educación y la filatelia, ¿no? Él ya intercambiaba en esos años ellos con sus alumnos y se mandaba cartas para guardar las nuevas cancelaciones y demás. Y entonces su estela ha ido pasando a los diferentes miembros de la comunidad educativa, llegando hasta la actualidad. Y de hecho, el Colegio Cardenal Cisneros es el primer centro educativo que recibió la medalla al mérito filatélico. Fue en el año 2018. La medalla al mérito filatélico es la mayor bueno, la mayor mención que te pueden dar en España relacionado en el mundo de la filatelia. Pero claro, pasados estos años, el proceso inicial ha cambiado. Hay que adaptar los nuevos métodos de educación y a día de hoy pues, se emplea como herramienta educativa combinada con las tecnologías, con lo cual en la filatelia también nos toca. Ahí estaban haciendo unos juegos de esos filatélicos los chicos. Entonces, combinar filatelia, educación y tecnología está perfecto. Y así los niños siempre los atraeremos un poquito más, ¿no? Mezclando un poquito con las tecnologías, que es lo que los lleva por delante. ¿Qué hacíamos en el cole? Pues bueno, un taller previo de filatelia en el que le poníamos una presentación, pero claro, son muy impacientes, entonces con lo cual pues cogían unos cuantos sellos, los ponían para despegarlos y demás, y mientras se ponían a despegar, pues para que esperasen el tiempo correspondiente, les poníamos la presentación explicando un poquito de cada cosa. Esta es la presentación que tenemos a nivel nacional. Así como muestra, lo que pasa que, bueno, los vamos adaptando, cada monitor lo va adaptando un poquito a su zona, y yo en este caso lo adapté, bueno, está puesta en gallego, para adaptarla a mi zona educativa, como tenemos doble lengua, pues aprovechamos, ¿no? En ese taller previo, ellos le dan una nueva vida a los sellos, ¿no? Y ahí tenéis unos pequeñitos, pues bueno, en épocas diferentes mm, de los diferentes tipos de diferentes años académicos. Y ya pues se ponían manos a la obra, tenían que elegir un tema sobre el que investigar y después tocaba buscar material filatélico y posteriormente buscar información, sintetizarla, diseñar la ubicación del material, los textos, cómo lo escriben, cómo lo montan en sus hojas y ya ponerse manos a la obra. Con motivo de esto, tenemos en el colegio colecciones de geografía, de historia, de lengua, de matemáticas, de ciencias naturales, de literatura, de idiomas, de educación física, de música, de arte, educación en valores, vamos, de todas las materias tenemos colecciones filatélicas en el centro. Y después algunas más específicas, porque la mayoría de los proyectos que hacemos en el centro, hacemos uno de movilidad segura, que se hace en un proyecto de la Xunta de Galicia, y casi todos nuestros proyectos terminan con, como proyecto final, una colección filatélica. Entonces, movilidad segura sobre las cuestiones de tráfico y demás, conociendo mi ciudad, pues contando todo lo de nuestra ciudad a través de los sellos, cuestión de género, sobre violencia de género, un tema tristemente actual, y civismo versus vandalismo, pues también un proyecto que hicimos
sobre el vandalismo en la ciudad, de observación, pues al final se llegó a hacer una colección en la que se podía resumir todo eso que habían aprendido los chicos. Y ahora vamos a ver si nos oyen, porque ahora, hablando de la experiencia en la sociedad filatélica con los niños, se han hecho un vídeo sobre nociones de filatelia con ellos. Y la verdad es que antes no se oía y ahora no sé si se oye, ¿eh? Si oís o no, no lo sé. Si no lo escucháis, me decís y ya lo paro. Arco de papel de formas y tamaños Ahora muy sí, variados. Como ¿Se oye o no? ¿Sí? sí. Sí, vale. Bueno, pues eso es una pequeña muestra en la que se va explicando lo que es un sello, cómo es y todas las nociones básicas de filatelia, pero las está explicando uno de los niños. Entonces, perforar, dentado, ou que en perforar, que adherido ás cartas sirve para que o correo chegue ao seu destino. vale. Entonces es explicado por un niño, uno de los niños coleccionistas, pues fue grabando los audios y fuimos haciendo el montaje para que ellos lo vieran. Y nuestros jóvenes, en nuestra zona también, ya vais a ver que están ahí todos y desde pequeños vienen a las exposiciones. Veis, hay un montón de... Esta era una exposición regional, la ESFI Galicia, que había expositores de Galicia, de Castilla-León y del norte de Portugal, porque tenemos convenios. Entonces, veis, hay pequeñitos. Estos que estaban con chupete ahí ahora están coleccionando. Y bueno, así un poquito todas las autoridades que aparecieron y bueno, eso, que nos aparecen ahí un montón de chicos. Y ahora la que quiero que escuchéis es esta masterclass que un grupo de pequeños de infantil que hicieran un taller antes, pues le estaban dando a Miguel Ángel. ¿Qué habéis hecho con los sellos? ¿Has sellado eso? ¿Y has lavado el sello? Sí. ¿Cómo los lavabais? ¿Con lejía y con jabón? ¿Cómo se llama? ¿Cuál templada? Le metíamos sal. ¿Sal también? ¿Qué vais a comer? Entonces, ¿para qué echáis sal? Y para que no se les pegue el color. Muy bien. Ese Exactamente. pequeñito que aparece ahí es expositor ahora, sigue siendo coleccionista, este pequeñito. Case bien. Ah, no. Y luego que habéis cogido una plancha, venga a planchar. No, entonces, ¿cómo habéis hecho? Ah, amigo. O sea, esto después de lavarlos con agua caliente, fría, la sal. Haberlos secado el papel, los habéis puesto aquí ya. Eso es muy difícil, ¿no? Allá aún no lo habéis puesto, ¿eh? Los vais a poner después. ¿Dónde los pusimos? En una hoja. Ah, Sí. ¿y cómo los pusisteis en la hoja? Pues el carro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué hicisteis la colección? Contad, de que no sabe, no la ha visto. ¿De qué habéis hecho la colección? ¿Cuál era vuestra colección? Claro, porque la hicieron coloreando. Cada uno eligió un color. Ya nada. Bueno, pues ahí veis, esos chicos habían hecho una colección en la clase, la hicieron, y entonces como ellos no sabían escribir, porque son niños de 3 y 4 años, hicieron una colección sobre los colores. En cada hoja ellos fueron buscando sellos de un color determinado y en la hoja escribían su nombre y el color de todo lo que habían hecho. Pero bueno, fue muy gracioso esta masterclass que le dieron ahí de cómo se colaba. Después también en la Sociedad Filatélica hemos hecho este mini libro que es un folio doblado, pero que cuenta a ver si lo veis, no sé si lo podéis ver, las páginas, a ver, ahí, las páginas que tiene. Ese Y sí no lo vemos. ese no, bueno, Sí, pues espérense, entonces, probemos algo. Voy a detener aquí. vale, por ya, Listo. bueno, pues este mini libro que está hecho con un folio, se le daba a los niños y fue para que los niños que vienen a las exposiciones se les da, entonces los pueden colorear y lleva un poquito de las nociones básicas de filatelia. ¿Qué hace la sociedad filatélica? Más cosas, pues convertirlos en protagonistas siempre. Son los más jóvenes siempre los protagonistas en nuestras reuniones, en nuestros eventos. Sabéis, una inauguración de una exposición, aquí están las autoridades y aquí todo esto son los niños. Aquí lo mismo, aquí cuando nos dieron en el cole el premio, la medalla al mérito filatélico, cada grupo que iba a ver la exposición siguiente, todos tenían que hacerse la foto ahí con
con el diploma correspondiente. En este caso, pues se presentaba un sello de nuestra ciudad, un sello de las Burgas, y resulta que por motivos de las elecciones no se pudo presentar oficialmente. Entonces dijimos, ¿cómo que no se puede presentar? Pues allá nos cogimos, nos fuimos a Las Burgas, que era el lugar que salía en el sello, convocamos a la prensa y ahí nos vino el alcalde de la ciudad, que anda por ahí con nosotros, ahí medio escondido, para que no se viese mucho, porque no podía, pero para hacer que dase relevancia que en la ciudad pues había un sello nuevo y los niños estaban ahí presentes. Aquí están también otra de nuestras coleccionistas descubriendo uno de los sellos que se presentaban con un miembro de la Diputación Provincial de Ourense. Y bueno, tenemos en Correos de Ourense también mucho enchufe, entonces los matasellos todos que se ponen, nuestros chicos pueden matasellar sus cartas y eso les hace muchísima ilusión. Tener un profesor filatelista en el centro, lo dice en la sociedad, que es muy importante porque así ya tenemos ganado la entrada con niños, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Alba. Alba ahora tiene 12 años y está con su colección sobre escalada, de Venciendo la Gravedad. Y por eso es muy importante iniciarlos desde pequeños. Estos dos chicos, este de 3 años y esta de 5, han estado ahí en Argentina, en Juvenés, con sus colecciones. Los pobres, estos no saben escribir, pero sabían las letras. Entonces su madre, el niño le decía, mamá, ¿qué quieres poner? ¿Qué quieres poner aquí? Le decía. Entonces le decía, pues era de animales su colección, pues león. Pues entonces le dictaba a la mamá la L, la E, me mandaron un vídeo haciendo así esa parte. Y entonces fue chulísimo. Y ahí estaba con la guillotina todo orgulloso porque era de mayores y lo estaba haciendo él. Llevarles a exposiciones también es muy importante, ¿no? Estas exposiciones era en Regame, una que hacemos en el exterior, en un lugar determinado. Ahí está un montón de niños visitando exposiciones. Aquí otros dos. Y aquí, bueno, los que estaban antes ahí dando la masterclass, ¿no? Estaban visitando la exposición, la Juvenia. Implicarlos en las actividades, por ejemplo, en el montaje. Ahí están, aquí está Jero limpiando los cuadros expositores y aquí Alicia montando su colección, que sí, no se aprecia mucho, pero tiene una cara de ilusión y montándola al lado de Alex, que le estaba guiando cómo tenía que poner sus hojitas. Y guías en las exposiciones. Alicia aquí de nuevo está en una exposición que se hizo al aire libre, aquí la tenéis, una exposición al aire libre en la ciudad, como en un evento, y entonces allá estábamos. Y están los niños ahí, todos los que pasaban, ellos le iban explicando cómo se despegaban los sellos, no sé qué, hicieron ahí un mini taller, pero eran ellos los que lo hacían. Ahí encargarlos también de explicar a sus compañeros, ahí están en otra exposición, y Alicia está explicándole a sus compañeros lo que es un sello, para qué servía y todo eso, y ahí Jero haciendo lo mismo en otra de las exposiciones. Exponer sus trabajos en público para ellos es muy importante porque se sienten ahí personas muy importantes, ¿no? Entonces ahí están mostrando dónde tienen sus colecciones, ahí lo mismo, ahí están José Pedro y, y Miguel Ángel, que se las están enseñando. Aquí está Alex explicándole su colección al alcalde de la ciudad y al obispo de la diócesis. Y ahí Alicia, un grupo de chicos que aparecieron, perdón, esta es Alba, en un grupo de chicos que aparecieron también, dije, Ale, vete a explicar tu colección, ahí estaba ella. Al principio les da mucha vergüenza, pero luego les encanta, ¿no? Y lo de hacer los protagonistas es lo más importante. Ahí siguen estando en las actividades. Aquí estos son dos niños que son coleccionistas del Rosal. Era la exposición, era la Feria del Vino del Rosal y ellos fueron los pregoneros porque se celebraban los 25 años de la sociedad y fueron los pregoneros que dijeron por qué era importante que existiese su sociedad y por qué tenía que seguir continuando, ¿no? Y colocarlos en la primera línea en las inauguraciones. Ahí está. En este caso fueron estas dos jóvenes coleccionistas las que descubrieron cuando le hicimos un sello a Pilar Gallego después de su fallecimiento. Hicimos un sello dedicado a ella y ellas fueron los que hicieron el descubrimiento del sello. Y en este está Tiago, que había una exposición por aquí puesta en un centro comercial de nuestra ciudad, la primera vez que se hizo aquí en un centro comercial. Y estaba aquí la mesa, estaba con la inauguración, todas las autoridades que aparecen, el presidente de la Federación Gallega actual, bueno, el presidente del centro comercial, el gerente del centro comercial, bueno, todas las autoridades por aquí, y se les entregaba un detalle filatélico y entonces ellos fueron los encargados de llevarles el detalle filatélico. Y algo que a ellos que les hace ilusión es que las autoridades les entreguen los premios. O sea, nosotros, por ejemplo, los premios esos de jóvenes del otro día no se los vamos a llegar a dar cuando lleguen, sino que en el momento que tengamos un acto oficial, una exposición, las autoridades le entregarán esos premios que le llegan desde el otro lado del Atlántico. Y entonces, como personas relevantes, aquí tenemos a Valentín entregándole un premio a Alex. ¿Por qué Valentín está aquí puesto? Porque Valentín fue presidente de la Federación Gallega y durante muchos años y
gracias a él yo estoy en donde estoy porque fue el que tiró de mí para que yo hiciera cosas con los niños, no sé qué, y ante los niños no había nadie, o sea, para él los niños eran lo más importante en el coleccionismo, con lo cual, una pena que no esté, la pandemia se lo llevó, pero bueno, fue muy importante en el desarrollo de la filatelia de juventud en Galicia. Ahí tenemos más autoridades entregándole a Miguel Ángel, entregándole, bueno, a Itiago de pequeñito también, que sigue coleccionando a día de hoy. Pues lo mismo, entrega de las autoridades del alcalde, el obispo, la concejala de educación y demás. Y ahí, pues esta es de las últimas que hemos tenido, que está el presidente del Parlamento de Galicia entregándole a Isabel y su premio, pues en una colección, en una exposición que se celebrará en Burgos, en una regional. ¿Qué más nos ha funcionado? Pues que expliquen su experiencia. Mira, para la televisión, ahí estaba Tiago explicándola, aquí está Isabel y explicándola, o en la radio. Tenemos ahí a Alex y a Jero y a Aroa y a Marcos. Explicarla también en la prensa. La prensa ha recogido aquí en la portada que los sellos se resisten a la escuela digital y ellos, aquí hablan ellos de lo que estaban haciendo y por qué lo hacían y esas cosas. Y de nuevo aquí la filatelia como herramienta educativa, otra que salieron. Y Alex, aquí cuando tenía 8 años, le hicieron el gusto por las cosas pequeñas un coleccionista de sellos de 8 años, con lo cual verse en la prensa también les hace mucha ilusión. Aprovechar su ingenio es muy importante. Entonces aquí hay un chiste, yo soy muy mala contando chistes, pero lo voy a leer, ¿no? Jaimito, si tengo 12 manzanas en una mano y 5 manzanas en otra, ¿qué es lo que tengo? Pues unas manos impresionantes, profesora. Entonces, el ingenio de los niños nos aporta nuevas soluciones. O sea, a veces estás haciendo una colección y de repente a ellos les surge una idea que ni se te había pasado por la cabeza. Porque vieron en aquel sello no sé qué y de repente te sorprende. Con lo cual, importantísimo, o sea, su ingenio utilizarlo porque nos va a dar una frescura a las colecciones. ¿Y qué necesitamos hoy? Bueno, pues eso que ya nos decía Rocío, necesitamos recursos, actividades y un entorno motivador para que ellos estén cómodos. Necesitamos abrir las sociedades a la juventud, un lugar de encuentro que sea agradable para ellos. Necesitamos socios experimentados que acompañen a los más jóvenes, que tengan paciencia y espíritu de enseñanza. Necesitamos difundir la filatelia en los centros educativos y de ocio, formar a monitores y lo que decíamos antes, son profesores, pues bueno, tenemos algo ganado, que ya estamos dentro. Financiación y una parte importante, el reconocimiento, o sea, conseguir que las autoridades den importancia a esos trabajos que están haciendo los jóvenes, ¿no? Que esa aventura en miniatura, pues, les sea divertida y que puedan hacerla. ¿Y qué más necesitamos? Pues necesitamos muchos sellos necesitamos. Y bueno, esto simplemente ha sido una invitación para poder animar a las sociedades a incorporar juveniles y que ojalá podamos ver niños entre ellos y muchos sellos entre niños, ¿no? Y ahí nos quedamos. Muchas gracias a todos y espero que la experiencia que tenemos en España o que hemos tenido o que estamos teniendo, que sirva para que los juveniles sigan creciendo y avanzando y que nuestras sociedades no se acaben, que sigan para adelante. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Marila. Excelente. Felicitaciones Muchas gracias, muy linda las Muy dos. linda la presentación, sí. Excelente. a José Pedro también. Mucho trabajo. Felicitaciones. Además, muy bonito, muy motivador. Y por supuesto, sí da resultados. Siempre que haya una Nota. continuidad. Ujú. Creo que ahora entenderéis por qué Marila es la presidenta de la Comisión de Oh, Juventud. sí, hombre. Perfecto. Pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen las manitos en alto, me llamó mucho la atención este concurso de dibujo que organizaron con los chicos para, para sacar una imagen para un sello. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo fue el acercamiento, cuáles eran las condiciones, los parámetros para ello? O si había Mira, yo, algún límite de tamaño, el formato, ¿cómo fue eso? mira, en lugar de responder yo y aprovechando que está José Pedro, que te lo cuente él, porque es el que lo organizó todo. Estamos. Yo decía yo que no quería salir. Hombre. Vamos a ver. A ver, los concursos de dibujo se están realizando
habitualmente. Vamos a ver, tenemos distintos tipos. Por una parte están los de las exposiciones. Por ejemplo, ahora que es la Exposición Nacional de Filatelia, junto con la Juvenia, como se hace en Cádiz, se ha preparado un concurso que es Dibuja un sello para Cádiz. Entonces, en ese concurso de un sello para Cádiz se manda la información, Correos la envía, les proporcionamos las direcciones de todos los centros educativos de Cádiz y provincia, que son 400 y pico, no me acuerdo cuántos, no recuerdo cuántos. Yo le preparo las bases, que normalmente Correo siempre las acepta, ellos ponen los regalos que se van a dar, yo me ocupo de de recoger todas las participaciones, y un equipo de docentes de la Comisión de Juventud pues decide cuál es el ganador. Entonces, esto se hace, se piden las condiciones más simples, que van a ser que se hagan en un folio normal, en cualquier tipo de técnicas, el que sea, y luego después, cuando se sacan los ganadores, digamos que se preparan en el formato de lo que es un sello personalizado y se convierte en un ganador y dos finalistas. En este caso, para la de Cádiz, unos son para los de enseñanza primaria, y luego hay una categoría para enseñanza primaria y otra para enseñanza secundaria, lo cual da dos niveles de trabajo, con un ganador y dos finalistas en cada uno de los casos. Esos alumnos, aparte de recibir unos premios, que pueden ser libros, lo que cada año toque, luego ven a sus dibujos convertidos en sellos personalizados. Se entrega unos pliegos al colegio y otros al niño o al joven de forma gratuita en un acto institucional. Bien, digamos que estos son los que se están haciendo para las esfilnas o las juvenias. Se han hecho en Sevilla, bueno, los últimos, digamos, 10 años se han ido haciendo en casi todas las exposiciones. Eso, digamos, que son los generales de las exposiciones. Vamos a los más concretos de la exposición escolar, que ha estado 25 años, pues a partir del año 13, llegamos a un acuerdo con Correos, que en cada uno de los centros, cuando iba a la exposición, pues se convocaba un concurso. Era voluntario, porque no todos los centros querían participar. Eso es así. Entonces, se convocaba, vamos a ver, en esa exposición escolar les dábamos la posibilidad de que cada centro realizase, o sea, escogiese 3 imágenes del centro para convertirlas en sellos personalizados. Entonces, ellos mandaban las imágenes del centro y nosotros lo convertíamos en sellos, que luego, en tus sellos, que los emitía Correos, no nos cobraba nada, porque por eso nos patrocinaba, y se repartían entre todos los alumnos para que mandasen sus primeras cartas. Eso eran los sellos de los centros. Pero luego en cada centro se hacía un concurso escolar. Lo mismo, se convocaba a todos los alumnos. Ya digo que la situación era muy diferente, porque hay colegios, los centros son como todo, hay de todo tipo. Entonces hay centros que se implican, centros que no, y entonces se convocaba a todos los alumnos desde infantil hasta bachillerato, cuando había bachillerato, cuando el centro era un centro privado y tenía bachillerato, para que hicieran un concurso y nos tenían que dar un dibujo. Nosotros no éramos los que hacíamos la elección, tenían que ser los profesores los que escogiesen ese dibujo. Ese dibujo se convertía también en un sello personalizado, desde luego no en un sello de tirada nacional, sino en un sello personalizado, y lo mismo se entregaba de forma oficial, pues dándole la mayor cobertura posible. Cuando era un sello de la ciudad, pues resulta que, claro, ya estaba interesado en los medios de comunicación, porque era algo que se hacía para la ciudad, a veces eran pueblos. Entonces eso hacía que un pueblo que nunca había tenido un sello tuviera un sello. Ellos no diferenciaban entre sello, porque los medios de comunicación sabéis cómo son, no diferencian entre un sello real, digamos, de tirada nacional, que un sello personalizado. Entonces, con lo cual, bueno, para ellos, el primer sello de tal pueblo, de tal lugar, eso convocaba a la prensa, convocaba a la televisión incluso.
Y si iba la prensa, iba la televisión, pues iban los políticos. Con lo cual eso se formaba pues una cohesión. Entonces conseguíamos que esa actividad, que en realidad pensad lo que es una actividad escolar, de una semana, porque estábamos una semana, es una actividad que si lo miramos a forma global es mínimo. Es una exposición con 10 paneles por las dos caras, o sea, 20 caras, que llevamos por cada colegio con un monitor para estar una semana. Es una actividad mínima, pero conseguíamos una gran repercusión, que es lo que hemos intentado vender siempre a Correos, porque con un coste mínimo conseguíamos la mayor publicidad que ha existido para Correos sin que sea negativa, era positiva. Todo el mundo estaba de acuerdo. Se hacía el concurso y venían las autoridades, alcaldes, han llegado a venir diputados a las presentaciones, presidentes en algún caso de las comunidades autónomas, que es presidente de zonas, algo importante, y bueno, pues se consigue una difusión tremenda con ese tema. Ha fallado porque al final, después de 25 años y varios cientos de miles de alumnos, pues Correos ha decidido, eso no lo ha dicho Marila, ha decidido que su labor no es enseñar, que la labor de Correos es vender. Y bueno, pues nos ha parado la cosa por motivos políticos que no vamos a entrar y que si leéis los periódicos seguro que los encontráis. Pero vamos, ese es el motivo. Y luego, aparte de eso, en algunas ocasiones, de una forma muy general, algunas instituciones han convocado, a imagen nuestra, vamos a decirlo así, han convocado concursos de sellos más ampliados, más generales. Correos ha convocado un concurso que se llama Disello, con unos premios para adultos y unos premios para jóvenes que se han convertido en sellos de tirada nacional. Y anteriormente, pues a finales a principios de siglo y un poco antes, Tabacalera. Tabacalera era, para los que no lo conozcan, Tabacalera era la empresa que tenía el monopolio de la venta de sellos en España. Incluso, eso es un detalle que muchos de vosotros no conocéis, Correos tenía que comprar, o sea, Correos para poder vender sellos los tenía que comprar a Tabacalera. Los emitía la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por ley, pero la distribución por ley también desde el siglo XIX correspondía a Tabacalera. Era la que corría. Y a veces Correos, no, a veces no, Correos tenía que comprar los sellos para vender los sellos. Bueno, pues Tabacalera, que aparte del tabaco, que independiente del tabaco vendía no solamente sellos, sino todos los efectos fiscales, las pólizas y todo lo demás, el papel timbrado, eran los que tenían, pues ellos también promocionaban la filatelia, tenían los estancos filatélicos especiales y convocaron concursos de dibujo de tirada nacional, por ejemplo en España 92 se hizo para las Olimpiadas y eso se convertían en sello. Digamos que son... Y luego aparte, los clubes locales han ido aprendiendo de ese tema y bueno, pues cuando quieren hacer promoción, pues también están haciendo estos concursos. Muchos de estas imágenes las tenéis en nuestra web, en la web de FESOFI, y si no están, Miguel Ángel pues estará peleándose por volver a meter los dibujos de los chavales, que son preciosos muchas veces, mejores que los nuestros. Y perdona, me he enrollado mucho. Marila, te toca. No me toca, pero ¿qué tenía que decir yo? Lo tenía que explicar el que sabe, porque fue el artífice de toda esa historia. Entonces tenía que contarla él estando ahí. Perfecto, perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Cómo que nadie? Ahorita aquí revisé que tengo algo más. Con relación a estas actividades en las escuelas, Mariela, y que mencionaste que es muy importante que, sí, bueno, ayuda mucho que un profesor sea un filatelista también. ¿Cómo ha estado la recepción, digamos, de las autoridades de la escuela en el caso que no hay ningún filatelista? Bueno, mi experiencia es que depende del colegio. Ujú, Puedes llegar a un colegio y que sea fenomenal, que a alguien pues le pueda gustar algo los sellos, aunque no tengan idea y que le parezca ujú. una idea genial, y a otro que te dice que eso que no sirve para nada. O sea que puedes encontrarte de todo. Tienes los dos extremos en ese Sí. sentido. Ah, ya.
Lo que pasa es que yo creo que es desconocimiento, porque Ujú. cuando fue, por ejemplo, que se celebró la Juvenia en Orense, muchos profesores vinieron a decirme, pero yo no conocía esto, no sé qué, y se animaron a hacer cosas que fui, de hecho, a diferentes centros a dar unos cursos así de iniciación a la filatelia, porque lo descubrieron allí. O sea, la filatelia es muy desconocida a los que no están relacionados con ella. Entonces Ujú. tenemos que abrirnos, tenemos que buscar cómo abrirnos para poder explicarla y que la gente la conozca, porque si algo no lo conoces no puedes amar. Tienes que conocerlo primero. Perfecto. Miro la mano en alto, gracias. De Luis Fernando. Luis Fernando. Gracias. Preguntaba yo que cómo que nadie, y claro, Mauricio sí, siempre. Eh, no, bueno, gracias a Rocío por los buenísimos intentos, pero hoy tengo que agradecerle muy en particular a Marila, qué embarrada, decimos aquí en Costa Rica, qué embarrada nos da. Nos deja, ay, con unas ganas de poder hacer, pero un poquitito de lo que ustedes hacen, poquito que fuera. Eh, Han contado, por suerte, con gente muy buena. No, A mí claro. me tocó conocer en exposiciones juveniles mundiales hace ya muchísimos años, primero a Antonio Benet, después a Josep Montaner y Alonso de Barcelona. Y claro, más recientemente otros más conocidos, la Estrella Marila, pero José Pedro ha sido el dictador, ¿verdad? Lo que pasa es que José Pedro juega chapas, él no lo hace solo, él tiene la ayuda en casa, no es solito, es un equipo. No, de verdad, España lo hace grande, lo hace bien, y yo quiero agradecerles esta presentación y felicitarlos muy especialmente. No es que yo tenga mucho ¿cómo decir? Que dar en la felicitación, pero sí reconocer esos nombres. Antonio, fuimos amigos por muchos años y les pierde uno la pista, ya ni sabe qué pasó. José Pedro y yo estábamos en Praga en el 18 cuando nos dieron la noticia de la muerte de Paco. Estábamos en la exposición mundial en Praga y a Paco fue la mano que nos ayudó a todos, a Rocío en Colombia, fue uno de ellos, pero nos ayudó a formar monitores en Panamá, nos ayudó a formar monitores en Costa Rica. Organizamos un programa para monitores en España 2000. Paco era un motor, pero ustedes siempre han tenido gente, eso es una maravilla. Y el apoyo institucional, ahí entre lo que Marila mencionó la Fundación de Albertino de Figueiredo, y eso fue importante en su momento, el apoyo que ahí hubo, y Correos. Eh, José Pedro mencionaba Tabacalera, nada de esas cosas existen en nuestros medios. En nuestros países, en algunos de ellos, y me permito ser muy exclusivo en esto, Costa Rica, Correos es un enemigo de la filatelia, o Correos es el principal enemigo de la filatelia. Alguna vez hicimos algún programa de formación de monitores con Correos, pero no querían poner nada, pero ni los salones, no estoy diciendo que pusieran café, no, ni los salones. Y, y lo hicimos con ellos, lo hicimos hasta donde aguantaron, pero después tiran la toalla rapidito. Hicimos concursos para niños de diseño en estampilla. Tuvimos la ventaja de que fueran patrocinados por una compañía aérea y los sellos eran en conmemoración del aniversario de la compañía aérea y los premios fueron viajes en avión hasta Ujú. México, David. Y Correos, los funcionarios de Correos tenían envidia de los niños que ganaban los premios. Entonces, no más concursos de niños de diseño de estampilla, ya no más. Bueno, eh, tenemos distintos lugares, distintas motivaciones, distintas cosas. Y para despedirme, yo no sé, de la Galicia profunda, me llama tanto la atención, yo tengo que ir ahí algún día. Y no sé si a un amigo que tenía en ese pueblo sigue todavía por ahí, pero tengo ya años de haber perdido contacto con él. Marila sabe quién es. Sí, Joaquín.
y si lo llegas a ver, le das un abrazo. Sí, claro que sí. Eso está hecho. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Rocío, Bueno, yo tengo que decir que soy orgullosamente alumna del grupo español. Soy monitora justamente de FESOFI y tuve la fortuna de poder traer a Paco, de poder traer a Miguel Ángel, de poder hacer estas actividades y que en la actualidad las sigo haciendo con menos rigor porque realmente sí se requiere de la ayuda de los clubes, de los correos de cierta manera y, y mucha ayuda también de la empresa privada. Entonces, el de la empresa privada, de los colegios, de todos los sitios a donde uno desee llegar, sí se requiere toda esta ayuda. Se requiere mucha disposición, mucho tiempo y todo eso lo aprendí gracias a Paco y a poder organizar todas esas actividades y poderlas llevar a término y poderles hacer un seguimiento, más que un consecutivo, un seguimiento. En el caso de los chiquillos que desde el 2009 empezamos a enseñar, ellos aún son filatelistas. Obviamente han tenido que parar porque siempre hay una época de sus vidas en donde por estudios, por la universidad, porque se casaron, porque alguna cosa, tuvieron que parar, pero ellos más adelante van a seguir siendo coleccionistas. De hecho, siempre guardan el sello, siempre compran, siempre que viajan, siempre escriben, en fin. Ese es el futuro que tenemos, pero son muy pocos. Yo honestamente siento envidia que España tenga tantos niños, tantos jóvenes y tantos jóvenes adultos, ¿no? En sus clubes. Y eso también se debe agradecer a las federaciones, pues a las federaciones que tienen allí, a los clubes que son muy organizados. Y siento que no hay envidia, no hay celos. De pronto, visibles no tanto, pero sí se organizan, sí participan, sí hacen actividades. Y eso es bonito, porque mira que los mismos niños chiquitos que estaban allí de filatelistas, hoy en día están con cargos dentro de la institución. Es muy bonito, es representativo y de verdad felicitaciones. Felicitaciones, José Pedro. Muy, muy, muy bueno, muy bello tu trabajo. Y Marila, indiscutible. A ver, perdona. Es Yo lo grandioso. que quiero destacar, perdonar, es que lo que es fundamental son los profesores. Es decir, cuando tenemos lo que ha dicho Marila, Marila es profesora, y creo que no hace falta decirlo. Los del equipo que hemos estado, Paco era profesor de las escuelas pías. Si pensamos en la mayoría de los que han sido monitores y que han movido las cosas, han sido profesores, maestros. Yo más que profesores diría maestros, que es algo mucho más bonito que ser profesor, con perdón. Entonces, son los que han tenido la imaginación de trabajar. Entonces, yo siempre lo que nunca he conseguido hacer y que me parece que es un objetivo que debía ser en todos los países y a nivel de Hispanoamérica exactamente igual, crear una sociedad pedagógica de filatelia, de enseñantes para transmitir y comunicar las experiencias de unos a otros y comunicar a los alumnos. No lo hemos conseguido con la escolar, porque lo cierto es que aunque hayan sido 25 años, mucho ha quedado diluido, pero también es cierto que la sorpresa no es la sorpresa que he tenido muchas veces, no es que los alumnos me dijeran, es la primera carta que envío en mi vida. Es cuando me lo han dicho los profesores. Cuando los profesores han dicho, no, oye, es que es la primera carta que envío. Es que yo no había puesto nunca un sello. Bueno, pues si nosotros, Marila ha hecho su labor, yo en su momento también la hice, dar cursos de filatelia como recurso interdisciplinar. Yo siempre he defendido que la filatelia era un recurso
pedagógico baratísimo comparado con los recursos que nos están vendiendo las editoriales o que nos están vendiendo otros medios. Porque con 100 sellos de animales que valen nada, podemos dar una clase. Con 100 sellos de cualquiera de los temas que nosotros queramos, podemos dar una clase. Y estamos metiendo por los ojos esos sellos. ¿Qué es lo que hace Marila? Y Marila no solamente eso, sino que está dando clases a nivel universitario en ese sentido, en talleres. A profesores les hemos dado cursos. No solamente eso, sino que se han dado cursos. El primero, en el año 96, que se dio en la Spamer 96 de Sevilla, a profesores de... Y fue curiosísimo porque había profesores de primaria, de infantil, profesores de primaria, de secundaria, de bachillerato y de universidad. El curso que se dio en el pabellón de Puerto Rico de la Expo 92, que entonces en ese momento era de correos, los distintos niveles de educativos encontraron aplicaciones didácticas a la filatelia. Y eso es lo que tenemos que defender dentro de las escuelas y dentro de los centros educativos, que la filatelia tiene posibilidades didácticas para cualquier rama, para cualquier nivel. Y eso sería para dar un curso, pues, de los que nosotros dimos, de los que da Marila, y explicar cómo se puede utilizar como procedimiento, como contenido, en fin, como las distintas fases educativas. O sea, que nada más que eso, y espero que consigamos alguna vez tener una asociación de docentes filatélicos. Y si es a nivel hispanoamericano, mucho mejor. Esa es mi idea. Amén. Cristian Pérez. Gracias, Mauricio. Bueno, agradecer a Rocío, que siempre es tan generosa al invitar a- a compartir esto de lo que es la filatelia y la filatelia juvenil. Así que eso, mi agradecimiento a ella. Y mi agradecimiento a la Comisión de Juventud y a la Federación Española, que siempre apoya el movimiento de la filatelia juvenil aquí en América. Con José Pedro hemos tenido bastante. Yo soy monitor también cuando hicieron ellos, la Comisión de Juventud vino en Spamer 98 a dar una charla aquí a Argentina, así que yo pude estar en el curso medio a medio. Estaba trabajando justo también en la exposición y llegué los últimos días y me armaron casi un curso personalizado para mí. Pero bueno, lo pude hacer también el curso de monitor ahí, acá en Argentina. Así que, y mi agradecimiento, bueno, a la Comisión de Juventud de allá que siempre nos está apoyando. Y que todos aquí en América, mal que mal, seguimos sus pasos. Y bueno, y enhorabuena Marila por estar ahora a cargo y esperemos trabajar muchos años juntos. Bueno, gracias a todos. Bueno, por alusiones me toca, ¿no? Muchas gracias a vosotros también por incluir a España con tanta distancia y por tenernos en cuenta, ¿no? Que abrir las puertas a nuestros chicos que salgan fuera, que ahora habéis tenido a nuestro juvenil más joven fuera del país, en vuestra exposición juvenés. Sí, participó un chico de 4 años. Qué bien. Tres, tres, Ajá. 3 años. Bueno, 3. No cumple los 4 hasta ahora. Sí, aquel que salía en la foto que os enseñé antes, sí. Es un gusto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Gracias. todos igual. Sí, gracias a todos. Solo como un aporte a lo que mencionó José Pedro, de que en una escuela, bueno, no sé si eran los chicos o el profesor que decían lo de la carta, aquí en Honduras hace poco hasta salió en los periódicos, se los voy a compartir, un catedrático universitario de la clase de historia llevó a sus alumnos al correo y algunos habían dicho que era la primera vez que depositaban una carta. Mm.
Entonces a nivel, bueno, todos los niveles, pero hasta salió en muchos medios el profesor y mostrando fotos de las cartas y bueno, eh, también es una actividad que es admirable y que ojalá se repita. Y a lo mejor de ahí será algún coleccionista dentro de poco. Mira una mano en alto, Jaime. Ujú. Así es, Mauricio, y gracias, y creo que hablar de felicitaciones queda corto. Eh, Ujú. creo que debemos de hablar de admiración al trabajo que han hecho. Eh, es patente el esfuerzo, es patente el cariño y es patente el empeño que se ha puesto en estos trabajos que han hecho en España para promover la filatelia con la juventud. Eh, sin querer quitar mérito, porque no es mi intención a los caminos que se han buscado para mantener viva a esa filatelia en nuevas generaciones. Veo que se enfoca mucho al, 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 al trabajo con una mira ya sea de exhibir, exponer, mostrar algo personal y enlazar esos dos trabajos. eh, y eso, humildemente, yo lo llevo a mi situación personal cuando yo me inicié a los 9 años como filatelista, gracias a mi madre, que era filatelista también. Y, y el exhibir no fue no fue mi objetivo. De hecho, yo no exhibí hasta 45, 47 años de edad. Entonces, ¿cuál era mi objetivo cuando yo empecé a coleccionar timbres? Sellos postales. Mi objetivo era en mi álbum, que en esa época uno podía conseguir fácilmente, llenar esas hojas, estar a la caza de esos timbres que muy sabiamente estas casas editoriales sabían elegir qué timbres ilustrar para que ese joven filatelista pudiera llenar esa hoja, y era un gusto y una satisfacción el decir conseguí una pieza y pude agregar algo a esa página de México o a esa página de Argentina o a esa página de Honduras, Mauricio, en fin, a ese pequeño álbum mundial. Y lo que creo que es el reto que tenemos hoy no es el conseguir 100 sellos con caballos o con flores o con iglesias o con algo. Eso ya son tal cantidad de sellos los que existen, que están ahí. Ya existen, ya están impresos. El, lo que siento yo que se debe trabajar es en el acceso a esos timbres y encontrar manera y conducto de hacerlos llegar a esa juventud que puede encontrarse ávida de llenar esos álbumes que ya deben de ser reliquias, porque ya desgraciadamente ya nadie se ha tomado la molestia de hacer un álbum para fomentar a que un chico, una chica, empiece a formar una colección mundial y saber dónde queda Mongolia, y saber dónde queda Bután, y saber dónde queda Australia, y saber en África dónde queda un país que en su vida han oído. Y el poder tener ese reto de ir poco a poco llenando ese pequeño álbum, ese pequeño, y sentir esa satisfacción porque uno es coleccionista. Y lo que a mí me motivaba no era tener una medalla, no era tener un diploma, era agregarle timbres a mi álbum. Eh, eso, estoy hablando de un filatelista en los años 60, en los años 70. En la actualidad, los chicos tienen muchísimas opciones. Ya no nada más son sellos postales, son tarjetas de Pokémon, ya son tarjetas de la Guerra de las Galaxias, ya son
nómbrelos ustedes, de Superman, de Batman, etcétera. Entonces ya es luchar contra el deseo de este chico, de este muchacho, de juntar todo lo que pueda de Superman y hacer una colección en su carpeta o en lo que tiene, porque lo que tiene es donde puede acumularlo. Es un reto épico, titánico, el encontrar que la filatelia, entre todo ese universo de posibilidades coleccionables, encuentre el valor de un timbre y encuentre el por qué es importante el fomentar el que ese sello postal te enseñe algo. Yo recuerdo un sobrino mío, ahijado mío, hijo de mi hermana, cuando estuvo de scout, él me pidió ayuda. Es mi única experiencia, lamentablemente, como mentor, si podemos, no me atrevo ni siquiera a decirlo, pero se acercó conmigo y me dijo, tío, quiero empezar una colección de timbres porque quiero mi parche en los scouts de filatelia. Entonces le dije, en primer lugar, escoge qué quieres coleccionar, porque ahorita ya es demasiado. Entonces me dijo, bueno, él tenía una predilección por Irlanda, por alguna razón que es muy largo contar. Entonces yo lo ayudé a formar una colección de Irlanda y poco a poco lo fui canalizando para que consiguiera esos sellos, que no fue una labor fácil, y yo terminé no solamente como mentor, sino como patrocinador, porque esos sellos los vine comprando yo. Pero al final del día, mi sobrino lo que buscaba no era el completar una colección de Irlanda, era el scout y quería el parche del filatelista. Pero aquí, donde hay que cruzar los dedos, es que esa experiencia de empezar a hacer una colección de Irlanda, en este caso, si hubiera ido más allá. Pero en fin, el atar, el exhibir con la filatelia es valiosísimo, pero no es lo único que hay que perseguir. A mí me preocupa más el acceso a los sellos postales que otra cosa. En el caso de México, desgraciadamente, son menos y menos los lugares donde un chico, una chica, puede decir, bueno, voy el domingo a esta plaza. No existe. Cuando menos donde yo vivo, no existe un lugar para intercambio, para comprar. No hay plazas mayores, no hay tiendas filatélicas ya, porque es imposible económicamente mantenerlas. Entonces ese reto de encontrar ese acceso de los chicos a los sellos postales es lo que creo que se debe de atender. Y perdón por haberme extendido tanto, pero quise compartir con ustedes la poca o pobre experiencia que yo tengo en este respecto. Gracias, Jaime. José Pedro. A ver, yo una cosa respecto a lo que decías tú, Mauricio. Estabas comentando lo de la escritura y todo lo demás. Realmente hay una experiencia para que los chavales escriban, y de eso hablará Marila, porque ahora la voy a pasar el balón a ella, que son el post-crossing. El post-crossing, que conoceréis, supongo que conoceréis todos, es una experiencia de mandarse postales. Entonces, ahora cuando yo acabe, que Marila, que lo está haciendo directamente su centro, nos hable de esa experiencia de los chavales de todo el centro escribiendo y haciendo que el correo exista. Porque el problema que tenemos es que el correo, el correo ya prácticamente, los sellos son elementos filatélicos, no son elementos postales. España, voy a poner un ejemplo. España, en los años 60, emitía de 8 a 10 millones de ejemplares de cada uno de las estampillas conmemorativas. Ahora
no llegan a las 100.000. Los 8 millones, 10 millones eran para envíos por correo y todas las cartas se mandaban con sellos. Ahora me han llegado a preguntar cuando yo he ido a correos con los paquetes con sellos y dicen, es que todavía hay sellos, los de correos, estoy hablando de los empleados. Y os digo otra vez cosa que me han dicho, ¡hoy qué sellos tan bonitos! Esto no se matan, ¿verdad? Porque se estropean. No los hacemos nada porque se estropean. Os puedo decir que paquetes que he enviado a amigos han hecho con los mismos sellos 5 veces la ida y vuelta. Porque no saben ni... Estoy hablando de los empleados de correos, tal y como está. Los sellos se guardan exclusivamente ahora mismo para los abonados al servicio filatélico. El otro día se hizo una presentación, para que veáis hasta qué punto, el otro día se hizo una presentación de un sello que se sacaba a nivel nacional en Olmedo, que era una feria de teatro clásico, donde hubo 2.000 personas y Correos llevó 50 sellos, cuando hubieran vendido todos. De hecho, la directora de Filatelia, ahora que no me oye, dijo a uno de los directivos de FESOFI que por qué no protestábamos nosotros, para que la sección de oficinas enviase los sellos a las oficinas. Es decir, son secciones separadas. Hemos llegado a un mundo que es kafkiano. Lo único que se puede hacer con eso es el tema de lo que hace Marila y lo que seguro hacéis muchos de vosotros, que es el post-crossing, para comunicar de unos lugares a otros con sellos reales. Y ahora le dejo la palabra a Marila que nos hable de eso. Bueno, aparte del postcrossing, sí, que tú mandas las cartas, las postales, no sabes a quién, ni sabes de quién te vienen, pero vienen de diferentes partes del mundo y entonces con los niños los centras. Aparte de eso, nosotros hacemos en diferentes momentos del año, uno de ellos en Navidad, pues un envío de tarjetas postales, hacemos arte postal. Entonces los niños diseñan en el tamaño estándar de la tarjeta, hacen su diseño personal y después cada uno se la manda a la persona que quiere. O sea, pues a su padre, a su madre, a su abuelo, a su primo, deciden ellos a quién se la quieren mandar. Entonces todos los años todo el centro manda cartas en Navidad. En otra época también las mandamos, por ejemplo, tenemos una escritora gallega que es muy relevante, Rosalía de Castro, y el día de Rosalía, el día que celebramos un homenaje a ella, los niños hacen unas tarjetas también ellos personalizadas, pues con algún poema de la escritora o tal, y también se la dedican a enviar a quien ellos le apetece. Y entonces ya todos los años ya saben que van a tener que enviar una carta. La primera vez los que vienen nuevos al centro lo ven como diciendo qué pasa aquí, no saben ni dónde poner el sello, entonces ellos le explican rápidamente, no, se pone aquí, no sé qué y tal, los que ya llevan más tiempo. Y después también otra cosa que hacemos es intercambio entre centros. Se había hecho una época lo que hablamos antes del intercambio epistolar entre centros, que Correos lo apoyaba pagando una tarifa menor, creo que era la mitad, ¿no? José Pedro, por ahí era un porcentaje, sí, ¿no? 50%, 50, eso fue durante un periodo sí, cuando teníamos el apoyo del Ministerio de Educación. El claro. 50%. Los sellos del Quijote tienen unas tarifas que son el 50% del valor normal, que era para correspondencia entre centros exclusivamente. Bueno, pues ahora que no hay eso, nosotros lo hacemos igual, escogemos un centro educativo y entonces intercambiamos con ellos, van cartas de ida y vuelta. De hecho, lo estamos haciendo pues con alguno de la provincia, esto hicimos con Rivadavia o así, y también lo estamos haciendo con la India. Entonces los niños escriben en inglés. En la India no es un centro educativo, sino que es como una especie de fundación que recoge a niños los fines de semana que tienen menos posibilidades y hacen y en la India. Es una atracción lo de los sellos. Cuando le mandamos una carta, siempre le mandamos sobrecitos con sellos, porque para ellos allí es importantísimo la filatelia. O sea, van al colegio como con una especie de clasificador pequeñito con sus sellos. Y entonces hicimos esto a través de uno que fue socio nuestro, que también falleció, José Paz, que era el mayor coleccionista de obras de Tagore del mundo, el que tiene más cantidad, estaba enamorado de la India, siempre iba allí, hizo allí como una especie de fundación, entonces también hacemos intercambio con eso, o sea, apoyamos, aparte de que los niños pues van a escribir en inglés, y lo único que identificamos la primera vez que los mandamos es en el sobre por fuera la edad del niño que la escribió, para que allí se la entreguen a otro niño que corresponda con la edad para que se puedan responder. Y también hemos hecho nosotros y en más centros de España, el intercambio de mandar cartas a centros de mayores.
eso es una experiencia que de verdad es alucinante, porque luego desde el centro de mayores a nosotros mandaron vídeos de los mayores recibiendo sus cartas y cómo se ponían a escribir todos ilusionados para contestar a los niños, contarles sus cosas y demás. Luego los niños volvían a contestar y eso fue una experiencia enriquecedora y preciosa, ¿eh? Y que repetimos, claro, y repetiremos este nuevo curso. porque, es muy satisfactoria ver cómo personas mayores que están allí en un centro que no tienen así demasiadas cosas diferentes que hacer, para ellos le hizo una ilusión tremenda verse que un niño se comunicaba con ellos. Qué bonito, sí. Lo sigo. Bueno, pues yo quiero comentar una anécdota. Eh, Como en Colombia hace mucho tiempo no llega correo, no llegan cartas, no llega nada de esto, pero sí llega puntualito el recibo del agua, de la luz, del gas, todo esto a los guardias, a la celaduría, la vigilancia del conjunto. Yo siempre les pregunto, ay, ya me llegó mi carta de amor y siempre les digo eso. Ay, ya llegó mi carta de amor, llegó la del gas, la de la luz, todo esto. Y un buen día, uno de los celadores me dice, Doña Rocío, le llegó una carta de amor y era una tarjeta de la que tú me estás hablando, de la que tú nos acabas de comentar. No tengo idea quién la envió, pero qué felicidad cuando recibí esta tarjeta. No sabía de dónde venía o quién me la había enviado. Y tengo anécdota por eso. Fue muy agradable volver a sentir que te llega una carta o una tarjeta postal. Muy interesante lo que están haciendo. Interesante, Yo sí. estoy pinchando para ver si alguien quiere intercambiar cosas con el Colegio Cardenal Cisneros. A ver, a ver. Ujú. Estaría fenomenal, ¿eh? Que busquéis por ahí un colegio que quiera hacer intercambio. Tenemos desde infantil hasta cuarto de eso, o sea, desde 3 hasta 16 o 18 los que repiten. Bueno, ya Interesante. veremos porque el correo no sabemos qué tanto funciona, ¿no? Mm, De Brasil acá envié una carta y duró 1 año y 9 meses en llegar. mm. De Montevideo llegó 9 meses después. Bueno, por lo menos llegó, otras no llegaron, pero podríamos intentarlo desde un colegio de acá. Esa es ahora la Sí. observación. Llegó. Qué bueno que llegó. Se sorprende Es lo uno. que yo hago. O sea, cuando viajo, o sea, voy a un lugar y pongo la postal y me la mando a mí mismo. Y siempre Ujú. siempre el mensaje es, veremos en cuánto tiempo llega. Y ahí las pongo después. ¡Ah, llegó! Pero llegan, es lo bueno. Entonces, es algo bonito hacer el intercambio y Sí. es algo que queremos, incluso aquí también, ver cómo se fomenta, es algo parecido, intercambio, amigos por correspondencia, queremos aquí Mm. también, donde yo trabajo, querer hacer algo así también. Sí, Mm, en cuanto a lo que decíais antes de lo de coleccionar sellos, que decía Jaime, creo, ¿no? Que empezó a coleccionar de otra manera, con otros Ujú, objetivos. La verdad es que los objetivos de los niños para empezar a coleccionar son muy, muy curiosos, porque, por ujú, ejemplo, en nuestra sociedad, en una ocasión, a los niños, cuando a los expositores les hicimos unas identificaciones, ¿no? Y ponían su cartelito, su nombre con su foto y ponía expositor. Y otros niños que vinieron no lo tenían, y entonces dijeron, ¿y esos por qué tienen eso? Y dijo, bueno, porque son expositores. Pues el año que viene voy a ser expositor. Y dos niños, el año siguiente, hicieron su colección y se animaron a hacerla porque los otros llevaban el cartelito. O sea que a veces te sorprenden con unas cosas tan originales como esa, por ujú. ejemplo, que mira tú qué descubrimiento que llegaron a ser. Y por cierto, nos expliqué antes también que nuestros chicos hacen de monitores. Había ahí una de las fotos, ahora ya no recuerdo dónde estaba, pero que sí, se ve a un niño pues que tiene pues 9, 10 años y ha sido ahora en el verano justamente, hay un campamento de verano en el centro, entonces vienen niños nuevos que no tienen nada que ver con nuestro centro y ellos son los que le han explicado a los niños cómo tenían que meter los sellos para despegarlos, para qué eran y no sé qué. Entonces también llevaban su cartel que ponía monitor infantil y todos orgullosos ellos se encargaban
de los más pequeños, que también le hace mucha ilusión eso de que ellos saben y le explican a los demás. También es muy bonito eso. Bien. Interesante. No Y nos da tiempo de contar todo, ¿eh? quiero hacer notar Ujú, que todos los montones de chavales con los que trabaja Marila no son expositores. Es decir, algunos son expositores, pero Claro. todos saben lo que es el correo, cosa que en los demás sitios no lo saben. ujú, Todos han mandado alguna carta y todos saben el valor que tiene una carta física, porque ujú, cuando hablamos del correo, ahora todo el mundo entiende el electrónico, ujú, nadie entiende el ujú, postal. Entonces, todos los no solamente los de su cole, sino los de los colegios de alrededor y los de ujú, Orense saben lo que es. Y no sé si sabéis, pero me parece que hoy he leído en la web de FESOFI que han hecho un lustro, 5 años, de exposiciones en la oficina de Correos de Orense, de exposiciones filatélicas todas las semanas, ¿es así? O todos los meses. No, Y a en ver. ellas hay colecciones juveniles que están expuestas en la oficina de Correos de Orense, que diga ella cuándo, cada cuánto tiempo, que no me lo sé. Sí, no, eso es. Empezamos así un poco cuando fue, pues eso, hace 5 años. En la oficina de correos había un local que está dentro de la oficina, pero que es de la Diputación. Y un día lo vimos vacío y le dijimos a uno de los diputados, y esto no podíamos poner aquí, no sé. Estaban promoviendo uno de los caminos de Santiago. Y empezamos con eso, ¿no? Empezamos con una exposición sobre el camino de Santiago. Y después, acabado eso, bueno, pues ya una semana ya la quitamos, no sé qué. ¿Y por qué no seguís? ¿Y por qué no seguís si llevamos 5 años? Entonces, cada mes y medio o así cambiamos las colecciones. Pero no es cambiar una colección u otra, no, sino que buscamos un tema concreto. Pues es del Camino de Santiago, es de las flores, es de las primeras colecciones de los niños, que también hubo, y siempre están. Y siempre que tenemos oportunidad, cada vez que se cambia, se hace una inauguración del cambio, y entonces tenemos niños allí para las inauguraciones. De hecho, esta última vinieron el grupo de niños de los que estaban en el campamento. Entonces hicieron su carta, esos niños que nunca habían visto una carta ni un sobre, hicieron su tarjeta, pusieron el matasellos, porque eso les hace mucha ilusión. Pero en la oficina de correos de Orense los tenemos ya en el bote. Y bueno, se prestan a todo. Y otra cosa que hacemos también, llevarlos a visitar correos, que hay los niños que no ujú. saben, creen que las cartas no saben dónde están. Entonces, lo que más ilusión le hace a los pequeños, ver cómo por aquella boca de león que tienen nuestros buzones, cae la carta adentro. Entonces sale uno por afuera para ver, ¿y cómo es eso? ¿Cómo que cae? ¿Vale? Y entonces uno de los funcionarios sale por afuera para tirar una carta para que los niños vean por dentro cómo caen. O sea, entre otras cosas. Y la visita a correos también es importante, porque Ujú, no saben que hay todo ese montaje de cosas para el traslado de las cartas y por qué se hay que poner el sello para pagar a esa persona que las va a llevar. ujú. Muy bien. No me resisto a contar una anécdota. En la exposición escolar, nosotros llevamos, en la escolar llevábamos Mm. un buzón siempre de correos para que los niños cuando escribían las cartas se depositaban en ese buzón, un buzón pues de pie, un buzón de pie, y se echaban las cartas. Y luego normalmente lo que se hacía al final era llevarlas a correos o matasellarlas ellos mismos y las llevábamos a correos para que vieran cómo se hacía. Bueno, pues en una ocasión, bueno, pues el monitor estaba explicando lo que era el correo, cómo se echaba la carta allí y cómo rápidamente, de una forma muy rápida, eso era mentira, pero de una forma muy rápida llegaban las cartas a su lugar. Y según estaba hablando, pues un chaval se metió por detrás intentando entrar en el buzón. Pero niño, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero, ¿cómo te metes ahí? ¿Qué haces ahí en el buzón? Pero es que, como ha dicho que es inmediato, estoy buscando dónde están los cables para poder enviarlo. Claro, pensaba que era electrónico, algo que era inmediato, electrónico. Ujú. Bueno, nada más. Sí, Ahí como se... interesante anécdota, muy bonita. Ok, no miro más manos en alto, así que nuevamente Rocío, Marila y José Pedro, felicidades por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Rocío. Marila. Gracias, Gracias, Nada, José gracias Pedro. a vosotros. Gracias a todos por estar aquí presentes.